A mí me dijo que allí había un comercial que en un mes había ganado 2 millones de pesetas. Ostras. Eso mismo dije yo, ostras, ¿y qué es lo que hay que hacer para ganar ese dinero? Y me dijeron, vende pisos. Yo le dije, mira Ricardo, yo te voy a decir una cosa, yo necesito trabajar y ganar dinero. Si para ganar dinero hay que vender pisos, yo te voy a vender pisos. Y me dijo él, empieza mañana. En esa semana yo vendí 2 pisos y la gestión de un chalet en Alaurín de la Torre y una gestión que querían hacer para un cambio de vivienda con un compañero. Para mí el empezar a ganar 50.000, otras 50.000, 100.000, ¿qué? Aquí pasa algo. Y claro, es que claro, te pagaban a razón de las ventas que tú hacías. Yo en un mes, lo máximo que he vendido de ventas de pisos han sido 11 viviendas. ¿Cómo es la figura de una mamá emprendedora? Bueno chicos, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo. En el día de hoy os traigo una persona que para mí es muy especial. Pienso que tiene una historia súper inspiradora, es decir, creo que para toda la gente que esté viendo este vídeo y sobre todo diga, ostras, no sé por dónde empezar, vengo desde muy abajo, oye, no tengo recursos, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, hoy tenemos a una empresaria que ha sabido hacer las cosas correctamente y sobre todo, lo más importante, que tiene un montón de historias que contarnos y seguro que sirve de inspiración para un montón de personas. Muy buenas, Toñi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy nerviosa. Bueno, no te preocupes, que es una charla, como yo digo, entre amigos, que lo vamos a pasar súper bien y sobre todo tiene que ver con tu experiencia, cosas que has vivido. No vamos a meter florituras ni nada, simplemente tu historia. Muy bien. Así que, bueno, antes de nada, ¿qué es lo que has hecho tú durante tu etapa laboral? ¿A qué te has dedicado? Desde que empecé a trabajar, pues a distintas cosas. Cuando era muy jovencita, que es como empecé yo mi etapa laboral, yo estudiaba por las noches y por las mañanas pues cuidaba niños. También trabajé en una tienda, también estuve notificando para catastro, estuve, madre mía, mucho trabajo, repartiendo prensa, El País, que eso también estuve haciéndolo unos años. Y después, ya cuando tuve a mi primer hijo, que eso ya hace pues unos 34 años aproximadamente, pues bueno, quería un poco más de estabilidad, digamos, de buscar un trabajo, pues bueno, que nos diera un poco más de seguridad. Y primeramente, bueno, yo estaba hablando para entrar en una residencia de ancianos, perdón, que no me acordaba. Y bueno, ahí estuvo la señora llamándome, pero a mí los abuelos y los niños son dos temas que me afecta bastante. Sí, entonces, lo sientes mucho, ¿no? Lo siento muchísimo. Entonces, bueno, pues lo dejé ahí aparcado y mi marido pues había recortado del periódico Sur, había salido que necesitaban comerciales para una agencia. Y él me lo había puesto en lo alto de la entrada. Un segundo. ¿Una agencia qué? Una agencia de inmobiliaria. Vale. Que yo le decía, pero vamos a ver, Juan, yo para esto no sirvo. Escúchame, eso, yo... Ahí estuvo, pero la necesidad tiene un pincho. Claro. ¿Qué ocurre? Que un día llamé y me contestó una chica y me dijo que para tener una entrevista. Y bueno, allí que me presenté yo. Y tuve la entrevista con un señor que se llamaba Ricardo. Este señor, bueno, me explicó en qué consistía el trabajo, que tenía que atender el teléfono, luego iba a enseñar la vivienda y al final vender el piso, que en eso es lo que consiste el comercial de una agencia inmobiliaria, pero para mí todo eso era nuevo, claro. Claro, tú ahí en ese momento, ¿tú te imaginabas o en algún momento a ti se te había planteado la situación de tú ser comercial? En mi vida, vamos, ni idea, vamos, que eso para mí, que por eso tardé tanto en llamar, era algo... Pero bueno, me dijo una cosa que a mí me resultó, se me pegó mucho al oído. Sí. A mí me dijo que allí había un comercial que en un mes había ganado 2 millones de euros, 2 millones de pesetas. Ostras. Y yo, pues eso mismo dije yo, ostras, ¿y qué es lo que hay que hacer?
para ganar ese dinero y me dijeron, vende pisos. Vende pisos. Claro, esos 2 millones de pesetas son como 12.000 euros, pero de hace 34 años. Es decir, que eso es Una barbaridad. Eso es Una muchísimo barbaridad. dinero. Eso A ver, es- 12.000 euros es dinero. Es dinero. Hace 30 años, imagínatelo, ¿no? Pues tú imagínate a mí cómo se me pegó al oído. Ahí ya te empezó a sonar... que- Claro, yo decía, bueno, total, y le digo, y dice, total, él me explicó el mecanismo cómo había que trabajar, y yo recuerdo que él terminó de hacerme la entrevista y yo le dije, mira Ricardo, yo te voy a decir una cosa, yo necesito trabajar y ganar dinero. Si para ganar dinero hay que vender pisos, yo te voy a vender pisos. Y me dijo él, empieza mañana. Ostras. Y eso es verídico. Claro. Al día siguiente yo empecé. Cuando yo llego a las oficinas, que eran 2 oficinas que había en calle Calderería, eso está en el centro de Málaga, eran como 2 plantas sin ascensor. Entraba en la sala y eran como mesitas con comerciales. Para mí, me resultó como si fuera la bolsa. Todo el mundo allí hablando, todo el mundo explicando. Y yo, madre mía, ¿dónde me he metido? ¿Qué ocurre? Que me dice, Toñi, tú siéntate en esa mesa. Y era como un equipo de 4. Éramos 4 en la mesa. Bueno, yo esperando allí a que alguien me explicara de qué iba aquello. Claro. Cuando me suena el teléfono que yo tenía justo delante mía, porque era como una lucecita y los otros que estaban en mi mesa hablando. Y me dice el chico que tenía enfrente, Toñi, coge el teléfono. Levanté el teléfono. Sin tener ni idea, ¿no? De lo que... Esto es verídico lo que yo estoy contando, ¿eh? Sí, sí, sí. Y me dice la chica de recepción, Toñi, te paso una llamada. Hola, buenas tardes. ¡Hola! No, yo, sí, buenos días, dígame. Hola, mire, es que he visto un anuncio que se está vendiendo un piso por la zona de Gamarra. Nunca se me olvidará. Era un señor que era guardia civil. O sea... Estaba buscando una vivienda porque la habían trasladado a Málaga y me había preguntado por un piso por allí, por la zona de Gamarra. Total, yo me lo inventé todo porque no tenía ni idea qué piso era. Me dijo, sí, es que es un piso que me pone aquí, que pone que tiene 3 dormitorios, ¿vale? Y yo todo le seguí el juego. Las casas todo tienen lo mismo. Claro. 3 dormitorios, salón, la cocina y el cuarto de baño. Si me pregunta algo más, mire, ahora lo pregunto, porque no tenía ni idea. Total, que me dijo, es que mire, lo quiero ver. Entonces, pues claro, yo le dije, pues mire, dígame su nombre y su teléfono, porque antes no salían los teléfonos en los Sí, en los en la displays, llamada, ¿no? En la propia llamada. No, era un teléfono. Entonces, bueno, pues yo tomé nota del nombre y el teléfono de este señor y le pregunté, ¿a qué hora puede usted? Pues a tal hora. Mire, pues voy a hablar con el propietario y ahora le devuelvo la llamada. Muy bien, cuelgo y me quedo así. Tengo una cita que tengo que hacer. Y parece ser que allí ponían como una pizarra donde ponían los pisos que se habían anunciado en el Diario Sur. Entonces, es como que te vas a una fichita y ahí ponían lo que era el piso, los metros que tenía, quién era el propietario, el teléfono. Pues yo cogí, llamé y preparé la visita. Entonces, en ese momento no estaba lo que era el jefe de venta, porque luego ya me di cuenta que había un señor que era el jefe de venta. Entonces vino y le expliqué lo que había pasado, que me habían pasado una llamada que tenía una visita. Y me dijo, bueno, para esta primera visita, si quieres te va a acompañar un compañero que lleva más tiempo. Y yo le dije, pues sí, claro, yo no tengo ni idea de esto. Y vino un compañero, hicimos la visita los dos y tal. Y volvimos a la oficina. Ese señor no me compró. Ese hombre después le enseñé otro piso por calle La Unión, pero no me compró. Pero en esa semana yo vendí 2 pisos e hicimos una venta de un chalet y una gestión. Entre los 2 pisos los vendí yo. Y la gestión de un chalet en Alaurín de la Torre y una gestión que querían hacer para un cambio de vivienda con un compañero, a media de un compañero y yo. La primera vivienda que yo vendí, no se me va a olvidar en la vida, era una señora que quería una vivienda en el Rincón de la Victoria porque tenía un hijo que tenía un poco de discapacidad y quería una vivienda con un poquito de jardín y que estuviera cerca de la playa. Bueno, pues yo eso lo busqué en las fichitas que teníamos allí, que no teníamos muchas, y
Y allí lo que yo sí que es verdad que me di cuenta, que allí no había mucho, cada uno iba a su bola. Allí nadie te preguntaba qué es lo que necesitas, te puedo ayudar, ¿no? Y yo, bueno, me quedé un poco sorprendida de que allí te tenías que buscar la vida. Si tú querías que eso funcionara, te tenías que buscar la vida. Entonces esa mañana yo quedé con esta señora, fui al rincón, le enseñé un piso y me dijo, me lo quiero quedar. Tú ahí alucinaste, ¿no? No, lo siguiente... O sea, en la primera semana ya Eso fue por la mañana un día. Y voy y le digo, yo había escuchado, porque sí que es verdad que yo mientras estaba allí, yo escuchaba lo que hablaba cada uno. Para reservar tienes que pedir dinero y traer al cliente con dinero aquí a la oficina. Entonces pues yo le dije a la señora, pues mire, vámonos al banco, saca usted 100.000 pesetas, que hoy día son 600 euros, y vamos a la oficina a reservar. La acompañé a un banco Santander, es que no se me puede olvidar eso en la vida, no se me va a olvidar. Fuimos a un banco Santander, la señora sacó dinero y nos vamos para la oficina. Yo llegué a recepción y le digo a la chica que estaba en recepción, mira, que es que vengo con la señora que viene a reservar. Un momentito que voy a llamar al jefe de venta. Total, me dicen ya dónde tengo que subir y le digo, Ricardo, el que me había hecho la entrevista, claro, que esta señora quiere reservar la vivienda. Dice, ¿reservar o quiere hablar? Digo, no, quiere reservar. Digo, trae 100.000 pesetas que hemos ido al banco a sacarlo. A cuadro. El hombre tenía los ojos, vamos, así. Estaba alucinando porque era tu primer mes, ¿no? Mi primera semana. Ah, en tu primera semana. Sí, yo no sé si fue el tercer día, ya eso no me acuerdo muy bien. Total, que la señora explicó realmente para lo que era, firmó su reserva, bueno, todo lo que el papeleo ya se hizo. Y luego por la tarde yo tenía otra visita con una pareja en Cristo de la Epidemia. Esto es verídico, ¿eh? Que yo no lo estoy inventando nada. Y voy y enseño un piso. Total, que los chicos me dicen, me quiero quedar con el piso. Ostras. Y yo le digo, perfecto. Me parece estupendo. Digo, ¿traéis dinero? Porque yo ya sabía lo que había que hacer, Claro, ya lo había hecho una vez. claro. Y me dijeron, mira, es que nos ha pasado que hemos perdido otra casa y nosotros queremos esta zona porque es que mis padres viven por aquí. Dice, y llevamos 200.000 pesetas. Digo, pues vámonos por la oficina. Así que llego, le digo a la chica de recepción, dile a Ricardo que es que vengo a reservar con esta familia. Un momentito, Toñi, llama, mi nombre se lo aprendieron rápido. Estaba alucinando, ¿eh? Y subimos, Ricardo no se lo podía creer porque, claro, me dijo, porque ya después me enteré que muchos clientes cuando están interesados en la vivienda, primero te van, se informan un poco cómo va el tema de la reserva, qué es lo que tienen que hacer, si tienen que pedir lo que es préstamo, pues le informa el jefe de venta. Pero en este caso no, ellos lo tenían súper claro y le dije, no, Ricardo, vienen con dinero, traen 200.000 pesetas, ellos quieren comprar y vienen con su dinerito, que vienen a hacer la reserva. Total, hicimos la documentación, bueno, aquel día a mí me felicitó toda la sala, yo no conocía a nadie, Wow. porque es que no conocía a nadie, yo Claro. los conocía de haber estado 2 días que los veía y entraba, porque es verdad, entrábamos y salíamos, que tampoco nos podíamos conocer, ni te presentan al equipo, no, eso no funcionaba así. Entonces, bueno, sé que hubo una reunión en el dueño de la empresa. Sí. Tuvo una reunión como éramos como 4 comerciales y había como uno que llevaba ese equipo. Y hizo un comentario diciendo que no le gustaba mucho como yo trabajaba después de haber hecho otras 2 ventas. Porque decía que yo es que le daba mucha confianza a la gente. Claro. Qué raro, ¿no? Pero si eso es realmente lo que se busca, ¿no? Dar confianza al final. Claro, pero él hizo ese comentario al dueño de la empresa. ¿Cuál es el tema? Este señor le dijo, dice, pues sabe, no me acuerdo cómo se llama el chico, dice, te queda muy poco tiempo que estar aquí en la empresa. Ostras. Ya ves, normal. El otro sí que no Claro. entendía la regla del juego. Es correcto porque, bueno, eso luego yo lo fui aprendiendo al cabo de... No es que lo aprendiera, porque es verdad que cuando tú tienes eso que es tuyo, que no lo finges, que es algo tuyo. Claro. Entonces, tú no das a confianza a la gente porque lo llevas preparado, sino porque es tu forma de ser.
Y, y bueno, esa semana, después de hacer esas 2 ventas, había un compañero que le habían dicho que no vendía, que si no, vamos, que en definitiva lo iban a echar. Entonces él tenía que ir a Laurín de la Torre a enseñar un chalet, pero su coche se había estropeado y me preguntaron a mí si yo lo podía acompañar. Y entonces yo le dije que sí, que vale. Total, que nos fuimos a Laurín de la Torre a enseñar un chalet. Ese chalet lo vendimos aquella noche, ¡Ostras! Porque además llegamos muy tarde. Y él se fue ya con los compradores a hacer la reserva, porque es que era tardísimo, yo no me acuerdo, pero era muy tarde. Y se hizo una gestión porque ellos a su vez querían comprar, pero había una pareja que querían comprar su piso, entonces nosotros le hacíamos lo que era la gestión de sacarle el préstamo. Claro. Ese chico se tiró, lo dejaron trabajando y se tiró más tiempo, se llamaba José María, el compañero. Y bueno, eso fue el inicio de empezar yo de comercial. Lo que quiere decir que sí que es verdad que yo cuando Ricardo me dijo, si tú quieres ganar dinero tienes que vender, y yo le había dicho, para ganar dinero hay que vender, yo te voy a vender. Wow. Claro. Le estaba diciendo que estaba cumpliendo la parte, digamos, que yo le había dicho. Y claro. bueno, así estuve un tiempo, hasta que ya me ofrecen, cuando nace mi hijo el pequeño, resulta que me ofrecen llevar una oficina. Y que eso fue a los 3 años y medio, cosas así, de yo entrar en la empresa. Bueno, Toñi, es una pasada porque desde que empezaste a hacer ventas. O sea, como cuando tú decías que lo que querías era ganar dinero y para ganar dinero tenías que vender, ¿qué supuso tantas ventas desde un primer momento para tu economía en casa? Pues vamos, yo flipando. Una locura, ¿no? Bueno, flipando yo y mi Totalmente. marido, porque es verdad que las ventas, cuando tú las reservas, luego tienes que esperar si se tiene que hacer trámite de un préstamo, si hay herencia, muchos papeleos que hay hasta que se llega al notario. Pero sí que es verdad que la primera vez que yo cobré, porque ahí no cobrábamos sueldo, ahí íbamos por comisión. Todo por comisión. Pero ellos te adelantaban como mensualmente, es como si te dan 10.000 pesetas. Sí. Después, cuando tú esas ventas las firmas, te lo quitan de lo que ellos te han adelantado, te lo quitan de las ventas que tú has hecho. Vale. ¿Qué ocurre? Que claro, yo al cabo del mes o al mes y medio, a mí me empiezan a pagar 50.000 pesetas una semana y yo digo, esta gente se han equivocado. Pero como yo tenía tanta necesidad, realmente, porque yo necesitaba ese dinero, pues yo me fui para mi casa y llego a mi casa y digo, me han pagado 50.000 pesetas, esta gente se han equivocado. ¿50.000 pesetas en una semana? ¿O en el primer mes? No, espérate, eso fue la primera vez que me pagan. Vale. ¿Qué ocurre? Que a la semana siguiente me pagan otras 50.000. Pero yo no sabía muy bien cómo funcionaba. Pero también, aquí hay un punto importante. 50.000 pesetas en aquella época era mucho dinero. Claro. Ten en cuenta que un sueldo era 100.000. Un sueldo, una persona podía ganar ese año, en ese mes, unos 100.000 pesetas. Entonces a ti te pagan en una semana lo equivalente a la mitad de un sueldo. Y en la otra semana me pagan otras 50.000 pesetas. Entonces ya te han pagado un sueldo entero en 2 semanas. Y yo decía, ¿y esto aquí qué está pasando? Claro, yo no entendía. Además no entendía muy bien, porque aunque a ti te explican cómo funciona los porcentajes y todas las cosas, yo no me enteraba, la verdad. Si en un mes hace no sé cuántas ventas, la primera tanto por ciento, la segunda tanto por ciento, la tercera no sé qué, cuantas más ventas haces, más porcentaje te llevas a final de mes. Claro. Pero yo realmente no controlaba eso. Yo lo que sé es que cada semana tú ibas y te adelantaban 10.000 pesetas, pero a mí me daban 50.000 pesetas. Y yo decía, uy, aquí pasa algo. Pero yo llegaba a mi casa y le decía a mi marido, aquí ha pasado algo, Juan. Pero bueno, por algún lado tiene que salir esto. Claro. También es verdad que yo sé que yo he hecho 2 ventas y a media un chalet y una gestión. Porque es verdad que antes no te enterabas muy bien cuando se firmaban las operaciones. Claro. Quiere decir que a lo mejor se firman las operaciones, pero a ti como comercial no te informan. Entonces, claro, ahí había un poco de lío. Tú para tener controlado eso era complicado, por lo menos tal como yo lo veía.
Claro, ya cuando empiezas hasta un mes, 2 meses, 3 meses, ya te vas enterando del funcionamiento y al final vas un poco más controlando los pagos, Claro. que nunca lo sueles terminar de controlar. Siempre hay algo que... Algo no cuadra nunca, pero bueno, el funcionamiento ya realmente, para mí, el empezar a ganar 50.000, otras 50.000, 100.000, digo, ¿esto qué? Aquí pasa algo. Y claro, es que te pagaban a razón de las ventas que tú hacías y de lo que se iba firmando. Yo en un mes, lo máximo que he vendido de ventas de pisos han sido 11 viviendas. 11 propiedades, ¿no? 11 propiedades en un mes. Que realmente de esas 11 propiedades no quiere decir que se firmaban todas, porque luego al final algunas se caían. ¿Por qué? Porque a lo mejor, bueno, algunos no le daban el préstamo, otro el piso tenía un problema, algún heredero no, disculpa, algún heredero no quería firmar. La historia que traen las compraventas. Ya ves. Pero sí que es verdad que había una cosa que para que te motivaran, había una pizarra y cada vez que hacías una reserva de una vivienda te apuntaban Toñi, no sé cuánto, Toñi, no sé cuánto. Eso es muy del lobo de Wall Street. Sí, total. Eso es muy del broker de bolsa, total. Bueno, está claro que el dueño de la empresa estaba un poco, digamos, adelantado un poco a su tiempo, ¿no? A su tiempo, eso sí es verdad, porque eso sí, las pizarras estaban allí y claro, todo el mundo queríamos vernos las pizarras, claro. Porque era que habíamos vendido. Claro. El tema era que, bueno, que a mí, la verdad que no se me dio mal. Total. Siempre estabas arriba del todo, ¿no? En la pizarra. La verdad que se me daba bastante bien. Había gente que también eran buenos vendedores, de tanto gente ya antigua, pero a mí no se me dio mal, la verdad. Bueno, Doñi, y después de estos 2 o 3 añitos ahí en la inmobiliaria, nos empezaste a comentar que te dieron tu propia oficina. Sí, ya tuve mi hijo, el segundo hijo, y la verdad que ya me habían ofrecido llevar otra oficina, pero yo lo había rechazado. Pero sí que es verdad que me propone una compañera llevar una oficina. Entonces habían cogido para abrir una oficina en Cristo de la Epidemia. Esto bajo la misma inmobiliaria, ¿no? Sí, todo con la misma empresa, claro. Vale. Yo trabajaba de comercial y había comerciales a los que le ofrecían ser jefe de venta de una oficina. Vale. Yo abrí un 11 de agosto, casi en feria, era cuando abríamos. Y yo ese mes hice de ventas en mi oficina más de 12 millones de pesetas. 12 millones. ¡Ostras! Fue una pasada. Es una locura, Y ¿eh? con gente nueva, todo comerciales nuevos que... O sea, en el primer mes de vida. En el primer 15 días, porque no era ni un mes. Si yo abro un día 11 y además feria, Sí. imagínatelo, entró un chico que acababa de terminar lo que es la mili, Paco, vino a pedir trabajo y le dije, pues vamos a empezar, somos todos nuevos, así que aquí te quiero ver. Claro. Totalmente. Y el muchacho, tú imagínate que hoy día se hacen muchos cursos, te preparan para ser jefa de venta, gerente, para ser comercial, te enseñan. Sí. A mí no me enseñaron a ser comercial, que me enseñé yo sola, pero bueno, no puedo decir que sí que es verdad que yo, de muchas cosas que hablaba la gente que ya llevaba tiempo, a mí se me pegaba al oído. Yo escuchaba algunas frases cuando no sabías qué decir, que te preguntaba el propietario, te preguntaba el cliente, yo estaba haciendo mi trabajo, pero yo estaba escuchando lo que hablaba el que a mí me interesaba escuchar. Sí. Y claro, eso a mí yo lo aprendía. Entonces, cuando me propusieron ser jefe de venta, pues yo dije que vale, que lo íbamos a intentar y entraron, quiero recordar que eran 3 o 4 comerciales, de eso no me acuerdo muy bien. Pero sí sé que hicimos una cantidad de ventas que no nos lo creíamos. Una Teníamos locura. que pasar por las noches en lo que era ¿cómo se llama esto? Por FA. Sí. Por FA había que pasar una hoja con las ventas que habíamos hecho. Y hubo en una ocasión, no fue ese primer mes, pero sí después, donde todas las casillas que había estaban llenas. La había llenado. Madre mía. Qué locura. De la cantidad de ventas. Así nos tiramos, ahí me tiré yo, pues la verdad que con esa oficina estuve un tiempo
y me propone de la central que lleve la oficina de calderería, que era otra oficina de ellos. Entonces llevarías no una, dos. Dos oficinas, que allí Vale. había también otra persona que por lo visto el jefe de venta o lo querían echar, no sé lo que pasó, pero bueno, a mí me dice, tú te quieres hacer cargo de la oficina de calderería para ver si la levantamos y tal. Y bueno, como tenía que hacer lo mismo que hacía arriba, lo tenía que hacer abajo, era replicar, no Claro. es que fuera muy complicado. A veces sí, a mí me preguntaban mis compañeros, porque todos los que éramos jefes de venta, es verdad que todos los meses teníamos una reunión para ver cómo había ido el mes, qué tal había de venta, los compañeros, un poco el funcionamiento y demás, ¿no? Y los compañeros me decían, pero bueno, Toñi, ¿tú qué haces? Y yo le decía, pues yo nada, yo pues trabajar. Claro. Yo no hago otra cosa que trabajar. Yo por la mañana pues hablamos un poco de los comerciales, cada cliente, cada uno que tiene, cuál cree que está más, digamos, yo preguntaba siempre a cada comercial, a ver, ¿tú qué cliente tienes que creas que va a comprar? También es verdad que he sido una persona como que he trabajado al cliente yo mucho, aunque el comercial estaba allí, cuando entraban los clientes a la oficina, que yo estaba en mi mesa, no sé por qué los clientes se venían a mi mesa. En vez de pasarlo a un comercial, pues yo lo atendía, a mí no me importaba atenderlo. Y luego yo ya se lo pasaba a un comercial, le decía, el que fuera, enséñale a este señor este piso. Tú tenías muy claro lo que quería el cliente y sobre todo a qué cliente enseñárselo. Claro. Ese piso, ese producto, esa vivienda, ¿no? Correcto, porque yo captaba muy bien lo que el cliente quería. Entonces, la base de datos que teníamos no era muy grande, era pequeña, entonces eso lo controlaba yo muy bien. Los pisos que teníamos y demás, yo lo controlaba bastante bien. ¿Qué ocurre? Que yo le decía al comercial, Paco, enséñale a este señor tal piso. Y cuántas veces se iba, lo enseñaba y venía con el cliente y me decía, Toñi, ¿quieres reservarlo? O sea, que acertabas a la primera, ¿no? El Es piso que que eso necesitabas. era algo, porque sí que es verdad que antes se trabajaba, por lo menos como yo he trabajado, a mí me gustaba informarme de qué quería esa persona y por qué quería ese piso. Esa persona que a ti te explica, porque la vivienda es una necesidad, ahí para invertir, pero el que quiere una casa para vivir o que la necesita, esa persona, si tú le haces esas preguntas clave del por qué quiere esa casa, ellos te lo van a explicar y a mí me lo explicaba muy bien. Luego yo tenía una cosa muy buena cuando era comercial, que eso no lo he contado, que había una compañera, éramos todos comerciales, pero luego había dos personas que se dedicaban a vender pisos, a lo que es buscarlos, ¿no? Sí. Que son captadores. Captadores. Y había una chica, Pilu, que era, yo le decía, Pilu, necesito un piso en tal zona con estas características. Ella se llamaba al teléfono de la oficina y me decía, Toñi, tengo tu piso. Ostras. No veas. Yo por la tarde llamaba a mi cliente, iba, se lo enseñaba y se lo vendía. Claro, Vaya equipazo, ¿no? es que esta niña era muy buena haciendo ese trabajo. Esta niña era buenísima, que luego realmente llegó a un puesto bastante importante en la empresa. Ella, en vez de coger franquicia, ella cogió ser directiva de la empresa. Pero ella era muy buena haciendo ese trabajo, la verdad, y hacíamos un buen tándem, la verdad que sí. Claro. Ahora me he ido para otro lado. No te Me preocupes. habéis preguntado una cosa y yo Nah, me he no ido te para otro preocupes, lado. no te preocupes. Pero sí que es verdad que la oficina hoy día funcionan igual, porque sé que están los comerciales y los captadores, pero yo, por ejemplo, a esta chica le decía, Pilar, tengo este cliente que quiere este piso. Si me lo buscas, te lo vendo. Y ella cobraba de las captaciones, de lo que captaba, de lo que yo le vendía. Claro, ella, si sabía que era una venta segura, Te la mandaba a ti, claro. no es que me la mandara, es que ella iba a buscar ese producto. Ah, claro. Porque sabía que después se lo iba a vender. Ella buscaba a nivel general, pero cuando yo tenía una persona que sabía que iba a comprar, ella, vamos, era buenísima en ese trabajo. Bueno, Toñi, ¿y cómo pasaste de trabajar y ser empleada de esta cadena de esta empresa inmobiliaria a montar tu propia agencia inmobiliaria? Bueno, primeramente no fue propiamente mía, sino que nos franquiciamos. Vale. Quiere decir, este señor se fue a Estados Unidos, se tiró allí una temporada
Y cuando vino... Este señor, el dueño, El dueño de la empresa. inmobiliaria, vale. Cuando vino, bueno, nos reunió a todos los jefes de venta y nos dijo que quería franquiciar las oficinas, que quien estaba interesado en quedarse con las oficinas. Y bueno, nos propuso cómo sería, y yo estaba él hablando y yo en mi mente estaba diciendo, yo voy a hacer lo mismo que estoy haciendo, voy a ganar más dinero, pero el mismo trabajo. Claro. Y yo, bueno, él estaba hablando y yo lo tenía claro del minuto 1. Del minuto 1 yo dije, para mí esto va a ser igual, pero, hombre, te tienes que esforzar mucho, porque esto la persona que no piense, yo he echado muchísimas horas, muchas horas. Yo entraba allí a las 9:30, que siempre llegaba antes, salía a las 1:30, que nunca salía a esa hora, entraba a las 4:30 y salía a las 8:30. Incluso los sábados se trabajaba por la mañana. Y eso era todos los días, eso era... además, no era de estas personas que te ibas, te quitabas de en medio, yo todos los días allí en la oficina, controlándola, los comerciales... Involucración total. Total, 100%. Que ahí me equivoqué. Ahí me equivoqué. ¿Por qué? Porque tenía que haber tenido un tiempo para haber aprendido, haber estudiado. Lo que no había estudiado antes, haberlo estudiado en ese tiempo. Pero bueno, eso ya ha pasado. Al final aprendes por la experiencia, ¿no? No, la experiencia toda la que tú quieras, pero me faltaron otros conocimientos que no lo he tenido. Entonces nos proponen franquiciarnos y cada oficina nos la vende, ¿se puede decir el precio que me vendieron la oficina? Sí, sí, total. Sí, ya prescrito. 1,5 millones por oficina. 1,5 millones de pesetas. De pesetas. Entonces, eso yo fui a firmarlo a un banco. Bueno, antes de eso, claro, termina la comida, allí cada uno decide lo que quiere comprar y lo que no quiere comprar, y yo decido que me quiero quedar con 2 oficinas. Perdón, porque antes de eso a mí me ofrecen, cuando yo llevaba la oficina de Cristo y calderería, me ofrecen que lleve otra tercera oficina, que era la de Ciudad Jardín. Sí. Y cuando deciden franquiciarnos, yo me quedo con 2, con calderería y con Cristo. Con las 2 primeras, ¿no? Que llevaba. La primera que es Cristo y calderería. Entonces, yo pido un préstamo de 3 millones de pesetas. Y... ¿Eso en aquel entonces era mucho dinero? Muchísimo. Es que yo no tengo ni idea, es decir... Muchísimo. ¿A cuánto equivaldría a día de hoy? Son unos 18.000 euros, pero no son 18.000 Tú euros de hoy. imagínate Son que había- 18.000 hace Claro. 30 años. Pues imagínate cuánto te puede costar un piso en aquel entonces. Con eso me podía comprar yo unos cuantos pisos. Ah, ostras. Con 3 millones de pesetas te podías comprar unos cuantos pisos. ¿Qué ocurre? Que yo lo tenía clarísimo. Tú querías apostar más por un negocio que por decir voy a invertir en ladrillo. Totalmente. Claro. Aparte de que como el ritmo que yo llevaba, ese dinero yo lo podía recuperar en un par de meses. Porque era verdad. Que En no un sé- par de meses. O sea, es que estamos hablando de muy fuerte. O sea, el tiempo de recuperación del Tío, dinero. es esto una tú locura. piénsalo, chicos, para los que estáis viendo esto, ¿vale? Esto es como si tú mañana dices, voy a comprar una franquicia que me cuesta 50, 60, 100.000 euros y dices, tengo la capacidad de devolver esos 100.000 euros en 2 meses. Es una locura. Es No, una no, pero barbaridad. en 3 sí. Es una salvajada el nivel. Eso sí es verdad que a mí se me dio bien este trabajo, de verdad. Yo trabajaba mucho, peleaba mucho, pero que yo me arrepiento de verdad, lo más grande no haber estudiado, lo más grande. Te das cuenta ahora con los años. Sí. En aquel entonces tú no lo pensabas, porque tú lo único que querías era vender, ganar dinero, pero no pensabas más allá de eso, Claro. porque no tenías tiempo, No tenías tiempo para Claro. pensar. no tenías tiempo. Claro. Además ellos lo tenían puesto de tal manera que no te dejara ese tiempo ellos no te lo dejaban. Claro. Siempre estabas allí, cuando teníamos las reuniones tú tenías que decir, yo me voy a hacer tanta cantidad de dinero, ¿no? Claro, si tú hacías 5 porque te pedían 6, y si hacías 6 Claro. te pedían 7. Claro, al final era esforzarte cada vez más. Sí, o sea, una rueda que nunca termina. Ahí va. Los comerciales, que es complicado, unos entran, otros salen, la formación, entonces todo eso es complicado. Entonces yo no tuve mucho tiempo.
y mis niños, mi casa, mi marido. Entonces, todo eso es complicado. Claro. Pero bueno, es lo que yo he vivido. Qué interesante. Sí, sí. Fue de todo lo que tú Sí. peleas por una empresa, porque yo ahí era franquiciada. Yo no sabía ni eso lo que era. Yo no sabía lo que era una franquicia. Yo dije que quería comprarla, pero yo no tenía ni idea. Ni idea. Y a mí me dicen, tú eres gerente de 2 oficinas, tienes que meter en cada oficina un jefe de venta. Yo sí sabía cuál era el trabajo, pero no sabía realmente qué era firmar una franquicia, qué responsabilidad tenía, la documentación que yo firmaba, porque allí estábamos firmando documentación todos Todo los el día, días. ¿no? Y realmente es que eso no te paraba ni a analizarlo, porque no tenías tiempo, ni conocimientos. Con las cuentas, yo tenía que firmar, yo era la gerente y administradora de mi sociedad. Claro, tú eso, si no tienes, no tienes ni idea, lo estás haciendo un poco todo A lo loco. a lo loco, Claro. que es como yo lo he hecho. Claro. Pero mi trabajo se me daba bien, pero conocimientos ninguno. Entonces, lo que yo, hombre, para la gente que quiera empezar, que cualquiera puede llegar a tener una empresa, eso es verdad, porque lo puede hacer, pero que estudien, que se preparen, porque al final eso te hace dar como, a ver qué palabra empleo, que no sé qué palabra empleo. Bueno, Te puedes arrepentir de ello, hombre, de yo cierto me he modo, ¿no? arrepentido de muchas cosas, pero no del trabajo en sí, sino al final, digamos, de que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Claro. Y esa es la verdad. Claro. Por mucho que quiera decirte, yo no tenía ni idea. Lo hacía porque sabía lo que estaba haciendo, pero los papeles y demás, Sí, tú sabías mucho del área técnica de trabajar como comercial inmobiliario y sabías muy bien sobre eso, pero todo lo que era contabilidad, tema jurídico, tú ahí no tenías a ni idea. nosotros nos reunían de vez en cuando. Vamos Claro. a hablar de contabilidad, os voy a explicar para que... Pero eso no es fácil, Claro. no es fácil. Claro, claro. Yo sabía el dinero que había en las cuentas, yo era la que pagaba esto, lo otro, todo eso sí, yo pagaba a la gente, siempre tenía mi dinero, yo todo eso lo llevaba, no bien, súper bien, pero no entendía de contabilidad ni de nada, vamos, de esa historia. Claro. Realmente te das cuenta todo lo que hay detrás de una empresa. O sea, para que tú estés trabajando en una empresa, detrás hay una cantidad de lo que tú has dicho, de papeleo, de trámites, de contabilidad, de cosas, que no se ve. Y que eso es un mundo. Claro, ten en cuenta que al ser una franquicia, esa parte la llevaban ellos en la central. Eso es. Tenían un departamento de administración, pero todo eso perfecto, sí, eso estaba bien llevado. El problema es mis conocimientos, Claro. que yo no los tenía, ¿entiendes? Y Claro. es de lo que yo me arrepiento, de no haber tenido más conocimiento. Pero bueno, Yo creo que es muy interesante para todo el mundo que ve esto, cómo es la figura de una mamá emprendedora. Es decir, cómo son esos retos, esos desafíos. ¿En algún momento te preocupó problemas de facturación, no facturación? Cuéntanos un poco toda esa parte. hombre, claro, porque al final de mes tenías que pagarle a todo el mundo. Ya no era tan solo dinero para tu casa, sino que yo tenía allí gente trabajando para mí. ¿Cuánta gente tuviste en plantilla? Yo no me acuerdo, pero si en cada oficina tenía 3 o 4 comerciales, en alguna vez llegué a tener, en la de Cristo llegué a tener 6, y en Calderería era 3 o 4, y 2 jefes de venta que había que pagarle también, pues yo qué sé, un montón de gente, y había que ¿18 pagarle. personas aprox? ¿18 personas? Yo no lo he contado, la verdad. Pues Sí. mira, serían 2 jefes de venta, 3, 4 y 4, 8, 10... 11 o 12 personas, yo qué sé. La verdad que no me he parado nunca a contar los comerciales, pero sí que era un equipo de personas que ellos venían por lo mismo que yo entré. Para ganar dinero, ¿no? Necesitaban Claro. dinero. Claro. Y yo, además, cada uno te contaba un poco su vida y yo lo que quería que tuvieran un poco la experiencia mía. Y bueno, y que ganaran dinero, que era para lo que veníamos a trabajar. Claro, totalmente. Y al final, ¿cómo fue lidiar
el hecho de ser emprendedora o tener tu oficina y tal, y ese día a día con lo que ha dicho Diego de ser madre? Es decir, de aparte de tener que pagar a tus empleados, luego tienes que cumplir para tener que dar de comer a tus hijos. Es complicado todo eso porque quizá a lo mejor es que estoy bien organizada. Yo con el tema de los niños, pues tenía dos. Primeramente yo por las mañanas antes de irme los dejaba a los dos en el colegio. Después para la 1:30 o cosas así yo venía a recogerlos. A las 4:30 ya no había colegio porque por las tardes, hubo una época que sí, al principio sí tenían colegio por las tardes, es verdad, me acuerdo que sí. Y luego yo pues tenía que recogerlo a las 8:30. Si salían antes, pues tenía que tener una persona que es quien me lo recogía. Claro. Para quedarse con ellos, claro, los niños no se podían quedar solos. Pero era todo muy complicado, claro. La Totalmente. casa, la comida, los niños, el marido, todo es complicado. Yo creo que es interesante para todo el mundo que lo ve, porque la gente hoy como que tiene muy idealizada la idea de emprender, de montar tu propio negocio. ¿Cuál es el grado de sacrificio y para alcanzar ese éxito, cuando entiendo ese éxito como que te vaya bien, ¿no? Es decir, que consiga que funcione el negocio, pagar todas las nóminas, todo eso. ¿Qué implica a nivel de sacrificio y de esfuerzo? Yo el sacrificio más grande era no estar con mis niños, realmente, porque yo por mucho que yo quisiera es que no podía estar, es que era imposible. Si yo por la mañana, aunque a ellos los dejaba a las 9:30 en el colegio, yo sí que es verdad que a las 1:30 yo estaba para recogerlos, ellos siempre comían en mi casa. Solo se quedaron una vez en el comedor porque me pidieron que querían comer en el comedor para ver cómo era la comida, pero bueno, la única vez que se quedaron porque luego me dijeron que ya no se quedaban. Un año más, ¿no? Un año más. Total. Y después, pues por las tardes noches llegaba su bañito, su cena, pero no era el estar con ellos. Claro. Entonces yo, claro, con dos niños dije, no más niños. Yo ya he cumplido con la sociedad porque es verdad que... ¿Ella cumplió? Claro, es que no los crías tú realmente, porque no los crías tú. Te lo crían en el sentido de que tiene una persona en la casa que es la que se quedan con tus niños y luego tú esos ratos que coges. Entonces eso para mí no es criarlos tú, digamos. Pero bueno, los ratos que luego los sábados y los domingos, porque yo siempre trabajaba los sábados, y algunos días incluso me los tenía que llevar a la oficina, porque si no tenía con quién dejarlo, Claro. y mi marido trabajaba, pues yo me lo llevaba a la oficina, es que no había otra. Claro. Ha sido complicado, eso es muy complicado, y más cuando tú tienes una persona, esa persona no viene para quedarse con los niños, tú tienes que irte a trabajar, tienes que buscar a otra persona, todo eso es horroroso. En verano, las guarderías, que se queden con los niños, eso es horroroso, muy mal, porque meter a una persona, confiar en ella, dejarle a tus niños, eso es que todo es muy complicado. Y bueno, yo he tenido experiencia, bastante experiencia en Claro. ese sentido. ¿Qué consejos, Toñi, le daría a una mujer que le gustaría emprender o quisiera ser emprendedora y esté en ese momento en el que no sabe si tomar esa decisión o no? ¿Qué consejo le daría de alguien que ha pasado por ahí? Hombre, es que a mí me gusta muchísimo mi trabajo, muchísimo. Yo realmente estoy orgullosa de a lo que me dedico, a lo que me he dedicado y a lo que me dedico. Pero eso es una decisión de ella. Ten en cuenta que hay personas que cada persona valora más una cosa que otra. Sí. Entonces, para mí no es que era una opción de valorar, yo es que necesitaba trabajar. Claro. Porque teníamos una hipoteca, teníamos primero un niño y luego vino otro, y bueno, pues había que comer todos los días. Entonces era una necesidad. Yo no me planteé si quería o no quería, yo sabía que tenía que trabajar. ¿Vamos? Qué bueno. Total. ¿Y nunca te planteaste decir, oye, me dedico a otra cosa? Es decir, en vez de dedicarme al sector inmobiliario, porque hay veces en las que va bien, otras veces en las que va un poquito peor, tú dijiste, oye, lo dejo y me dedico a trabajar para otra persona por cuenta ajena. ¿Cuál era tu visión respecto a Es eso? que yo siempre,
cuando he sido franquiciada nunca me he considerado como una empresaria, porque realmente yo he sido trabajadora. Me he enterado después lo que es ser empresaria, porque en el 2008 me vine de la empresa, lo dejé todo y empezamos una nueva etapa con una empresa propia. Ahí sí es emprender nosotros, lo que es mi marido y yo. Pero ya ven, en el 2008, con toda la crisis que estaba cayendo, Wow. que no queríamos poner letrero del local, que todo el mundo que pasaba decía, ¿qué van a poner esta familia aquí? ¿Qué van a poner? Cuando pusimos inmobiliaria, yo que estaba dentro captando vivienda, escuchaba, esta gente está loca. ¿Cómo van a poner una inmobiliaria en el 2008 que lo que están haciendo es cerrando todas las oficinas? Y yo dije, bueno, pues si no vendemos, pues tendremos que cerrar. Y eso empezó en el 2008 y estamos en el 2025, Wow. 17 años hace ya de eso. ¿Y por qué ese cambio? O sea, ¿por qué decidiste dejar, en este caso, la franquicia y montar tu propio negocio junto a tu marido? Pues mira, esto es otra historia de el dueño de la empresa. Sí. La verdad que era un señor que tenía bastante genio, vamos a dejarlo ahí, no vamos a hablar de otra palabra, ¿vale? Vale. ¿Qué ocurre? Que en una ocasión, cuando yo solté la oficina de calderería, ya llevamos unos años que hubo, bueno, en la época del boom inmobiliario, no os quiero contar lo que allí se vendió, eso no era normal, eso no era normal. En esa época, ya luego en el 2006, no, el 2007, 2008, yo me vine en el 2008, pues en el 2007, finales de 2007. Él hizo una estrategia, quiso cambiar un poco el sistema suyo de las personas que llevaban las gestiones de préstamo y demás. Él hizo un cambio en la empresa y la verdad que, bueno, pues no nos iba bien. Yo tenía montañas de expedientes que no se terminaban de firmar. Entonces, bueno, pues en una reunión, pues le dije que estaba arruinando las oficinas. Yo, las mías y todos los que estábamos allí. Wow. Entonces él, pues después de todo, porque a mí me dejó para el final, no sabía lo que iba a preguntar, pero yo es que le dije eso que te acabo de decir. Y él prontamente, vamos, cuando yo le dije, yo le quería decir que por qué está dejando la oficina, la está usted arruinando. No entiendo esta postura, ¿cuál es? Y la verdad que no lo entendía. Y él se quedó tan pilladísimo, porque esa es la palabra textual, que él no esperaba esa respuesta mía, que dijo, bueno, vamos a dar por terminada la reunión y eso ya te lo comento, o ya te lo hablaré, o algo así me dijo. Nos fuimos y me hizo un comentario este señor, estábamos luego en los jardines tomando un aperitivo y demás, y vino, esto es verídico también, ¿eh? Y me dijo, me cogió de la chaqueta y me dijo, es que me da un poco de, pero esto es verídico, ¿eh? Me dijo, mira Toñi, que tú sepas una cosa, que yo tengo para vivir 3 vidas y no gasto el dinero. Y yo le quité la mano y le dije, pues le digo una cosa, que yo prefiero vivir una vida sola, pero mejor. Me di media vuelta y me fui. Desde ese momento yo ya sabía que me iba de la empresa. Claro. Dios. Lo tenía clarísimo. Después de 16 o 17 años trabajando para él, porque aunque era su socia, yo era trabajadora de él. Claro. Y la última ya, que fue el remate, yo ya lo tenía aquí. Pero un día fue a la oficina donde estábamos, porque yo calderería la cerré y me fui a Cristo. Y él vino a la oficina y entró a la oficina y dice, aquí hay más jefes que indios. Ese día le dije cuando llegamos a mi marido, eso era un viernes, no se me va a olvidar la vida, esas son cosas que no se te pueden olvidar. Le dije a mi marido, vamos a ir a tomar un café. Ya ves, estábamos en mi casa, vamos a ir a tomar un café. Nos fuimos a Echevarría y nos tomamos un café un domingo. Le digo, mañana te vas a la oficina, porque mi marido se vino a trabajar conmigo. Digo, mañana te vas a la oficina, a la central, preparas tu baja y te despido, que te despido. Y te vas de la empresa.
Él mandó su... Sí, ¿cómo su carta de de, renuncia. de despido. No, de renuncia no, que yo lo despedí a él. Ah, vale. Porque él era mi trabajador, era un jefe de venta mío. Ok, ok. Y yo le dije que firmara que se iba de la empresa. Eso fue en marzo. A mí me llamaron de la central 40.000 personas, no había más porque no me llamaron más, pero yo ya me iba. ¿Qué ocurre? Que me llamó él, este señor, y me dijo, quiero tener una reunión contigo, porque me llamaba toda la empresa y yo le decía a todo el mundo que bueno, que Juan ya se había ido y yo estaba terminando de finiquitar lo que eran las gestiones que yo tenía en la empresa. Y me llamó un día a las oficinas centrales, yo fui, que me fuera de vacaciones, que estaba muy nerviosa, que no sé qué. A la oficina se va a ir Tato, otro compañero, que lleve la oficina y tú mientras dedícate a descansar. Pero yo ya me iba. Tú tenías ya decisión tomada, ¿no? Entonces yo le Ella dije... es verdad que estaba trabajando, ¿no? Pero que tu cuerpo y tu mente ya se había Ya ido. estaba fuera. Lo que pasa es que yo tenía allí unos comerciales que yo tenía que dejarlo, sus cosas arregladas. Entonces, cuando salí de allí, me fui a la oficina, recogí mis cosas y ya no volví más a la oficina. Me fui, hablé con con un médico y le dije, ya no voy a ir más a trabajar. Y me dice mi médico, ¿qué dices, Toñi? Digo, que ya no voy a ir más a trabajar. ¿Por qué? Porque ya no voy a ir más a trabajar. Y así me tiré 5 meses. Me mandaron a un psicólogo porque no quería ir a trabajar. Es que no quería ir a trabajar. Claro. Y además no me sacaba nadie de esa retahíla. Iba la psicóloga, me preguntaba, pero bueno, ¿tú por qué no quieres? Porque le estoy diciendo que es que ya no voy a ir más a trabajar. Es que no voy a ir más a trabajar. Por si no quedaba claro. No iba fundamento. Hasta que ya al cabo del tiempo, hablando con la psicóloga, pues la verdad que ya, bueno, le expliqué un poco todo lo que había pasado, aparte de que en ese tiempo, en esos años anteriores, una hermana mía había tenido un accidente y había fallecido. Y yo ese duelo no lo había pasado. Eso dicen que al final eso te sale. Y todo eso, el trabajo, este señor lo que me estaba diciendo, después lo demás jefe que es indio. Sí, te afectó más de... Claro, Todo. Se juntó Claro. todo. Entonces yo ya no fui más a la oficina. Claro. Ya, hasta luego. Y ya, bueno, pues tuve que contratar a una abogada para salir de la sociedad, que me costó. Claro. Y bueno, al poco tiempo pues pusimos nosotros nuestra empresa y empezamos un nuevo camino. Y cuando empezaste ese, perdona, digo, cuando empezaste ese nuevo camino, o sea, ¿tú tenías claro que querías seguir en el sector inmobiliario? ¿O? Mira, yo siempre le decía, vamos a ver, además era una época muy mala, porque era en el 2008. Sí, Le decía, claro. bueno, mira, yo he cogido un local. Cuando vino el señor que nos alquiló el local, me decía, bueno, ¿qué garantías dais vosotros? Y le digo, mire usted, yo, las garantías soy yo, le dije a este señor. Digo, yo le puedo decir a usted que si yo no pago el alquiler, me marcho. Usted tiene mi palabra de que nosotros, el día que no podamos pagar, yo le entrego la llave. 5 años que estuvimos en esa oficina y después alquilamos otra oficina más grande en Callejones del Perché y allí estuvimos casi 10 años. Y ahora ya, pues, en esta oficina, que llevamos para 3, 17 años en total. Qué locura. Pero sí que es verdad que yo decía, bueno, si no vendo pisos, da igual, pues pongo a lo mejor para vender otra cosa. La cosa era que yo iba a seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo, que yo no es que había cambiado, pero esa época fue muy, 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 muy dura. Claro. Cuando yo empecé fue durísima, porque mi cabeza pues no estaba bien. Y eso sí que es verdad que es un tema que las personas que emprenden y las personas que tienen un negocio te puede ir muy bien en la vida, porque realmente no iba bien a nosotros, gracias a Dios, no nos podemos quejar, pero sí que es verdad que nos podía haber ido mucho mejor, pero mi cabeza estaba mal. Claro. Estaba mal por todo el estrés de 16 años de trabajo, de mucho trabajo, y lo de mi hermana, que eso yo no lo supe gestionar. Claro. Y aunque no lo supiera gestionar en aquel tiempo, es algo que no... en ese tiempo yo no lo supe gestionar
E incluso hablando con la psicóloga, a mí me ha costado muchos años. Muchos Claro. años. Yo creo que puede ser muy interesante e inspirador para toda esta gente porque al final la gente ve como la parte bonita de emprender, ganar dinero y si os fijáis, aquí en ningún momento se ha hablado de éxito económico ni nada, que lo ha habido por lo que nos ha contado, pero ella no se ha centrado en eso porque su labor era como trabajar. Entonces, si tú no te hubieses dedicado al sector inmobiliario, ¿a qué otra cosa te hubiese gustado dedicarte? ¿Te la has planteado alguna vez? La verdad que no. Es que no sé, te puedo decir, he trabajado en más cosas, pero sí que es verdad que en una vez trabajé para una empresa de catastro y también para otra empresa de vender cosas, que yo no sabía que sabía vender, pero me pusieron una vez también a vender, ¿cómo se llama? Tú antes contratabas lo que era un fax, una copiadora y tenías que hacerle un seguro. Un seguro no era, era un seguro, sí, miento, un seguro. Y me dieron un listado y me dijeron, llama a todas estas personas por si les interesa renovar ese seguro. Pues yo renové un montón de seguros. Yo no sé cómo lo hacía, pero bueno, yo ni sabía de copiadora, ni sabía de fax, pero está claro que la gente quería renovar. Yo iba, firmaba el contrato que me daba, me iba y me pagaban luego mi comisión y ya está. O sea, el gen de comercial y vendedora desde chiquitita, ¿eh? Vamos, se le ve clarísimo. Es que no es, la verdad que no sabía yo que me podía... Pero yo creo que di con la horma de mis zapatos. Sí, sin saberlo, porque es verdad que no lo sabía. Sí. Pero, bueno. Qué interesante. Nosotros, ya para terminar, nosotros siempre permitimos al entrevistado que nos hagan 2 preguntas. ¿Vale? O, es decir, no era así, me lo he inventado, ¿verdad? No, sí. Ah. No, claro. No, De hecho, nosotros tenemos claro, 2 preguntas. Claro, hacemos 2 preguntas. Eso es, perdón. Vale, sí. Dilo tú, tío, que me lo he inventado yo, tío. Bueno, Toñi, estamos ya llegando prácticamente al final de la entrevista y normalmente con todos los invitados hacemos las 2 clásicas preguntas, ¿no? Sí. Una de ellas es, ¿a quién traerías a este podcast? Es decir, a alguien que tú conozcas que piensa que puede ser interesante. Digas, tú, o sea, directamente a cámara, tienes que venir a hablar con estos chicos porque van a hacer una entrevista contigo. Madre mía, anda, pues eso ahora no lo he pensado. Bueno, pues sí, tengo una persona que puedo decírselo. Podía decírselo a mi compañera Pilar, Pilu, que era captadora y ahora empresaria, Vale. que hablaré con ella para que venga, que, bueno, os puede contar también, se dedica a empresaria. Qué guay. Ha terminado siendo empresaria. ¿Y 2 personas tienen que ser? No, una sola persona. Pues Pilar, iba a decir otra chica de Granada, pero bueno, Pilar. Perfecto. Pilar. Muy bien. Y ya la última pregunta, que esta sí es la última, es si tienes una pregunta, hacernos a nosotros. Ya sea individualmente o a los 2 a la vez, lo que tú prefieras. Hombre, Tú pregúntanos nosotros, ¿eh? a ver, sí, ya sé que me tengo que hacer. Digo, a ver si no lo entiendo. No, sí lo he entendido, Sí, sí lo he entendido. Como mi experiencia ha sido, la verdad que bastante complicada, porque es verdad que al final es complicado todo, ¿no sería mejor para vosotros, que os veo que estáis emprendiendo, dedicaros al mundo más funcionario, dedicaros más a otro sector, que no al mío, tener algo más seguro? ¿Pensáis que...? Pues, a ver... Es que no sé si... ¿Has terminado la pregunta o no? Sí, sobre todo lo que, como realmente se ven muchos vídeos por ahí, que ser empresario, pues muy guay, pero el empresario no es nada de guay, hay que trabajar muchísimo. Entonces, ¿no pensáis que es mejor quizás el tener un trabajo seguro, tu dinerito todos los meses y no calentarse tanto la cabeza? ¿No pensáis que eso es un poco más...? ¿No ¿Quieres lo veis empezar tú desde...? o empiezo yo? Empieza tú. Venga, Pues, a ver, sinceramente, desde mi punto de vista, yo creo que al final eso cada uno lo lleva dentro. Es decir, yo conozco a mucha gente que dice que quiere emprender y tal, por lo que tú has dicho, ¿no? Porque es la moda, tal y cual, por lo que se ve en internet, y realmente si tú conoces a esa persona, en parte sabes que esa persona no es apta, entre comillas, o no tiene las capacidades como para el día de mañana llegar a montar su proyecto, porque es una persona que le gusta más la tranquilidad, que quiere su sueldo fijo, quiere su espacio y no salir de ahí. Entonces yo desde mi punto de vista pues pienso que
estoy en el momento de que debo arriesgarme, debo intentar probar cosas, aprender, emprender, pero no por nada, sino porque al final lo llevo, entiendo que lo llevo dentro de mí, es como que siempre tengo esa curiosidad, esa ganas de montar cosas, de montar proyectos, de montar canales de YouTube, que llevamos unos pocos, y de montar negocios. Y al final yo creo que eso depende mucho de la persona. Pero es verdad que lo que pasa que hoy en día es que con internet y con las redes sociales todo se desvirtúa. O sea, todo realmente no se ve lo que hay detrás de lo que es un negocio, emprender y la empresa. Entonces se distorsiona un poco la realidad. Correcto, correcto. Yo, bueno, la verdad que, a ver, el tema del funcionariado, yo tengo una visión, o sea, yo tengo una visión muy crítica respecto a esto, no porque esté mal, sino porque pienso que salvo que sea vocación de servicio, creo que nadie tendría que ser funcionario. ¿Por qué? Porque vemos un montón de gente... El 90%. Claro. No tendría que ser funcionario. Claro, porque yo veo muchísima gente en la que está ahí porque tiene una plaza y porque realmente todos los días, o sea, todos los meses tiene su nómina. Sin embargo, no tiene vocación de servicio, no quiere ayudar a alguien. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa persona está abocada al fracaso. Aunque tú pagues todos los meses tu letra, tú ganes todos los meses 1.000 euros, 1.500, 2.000 euros o lo que sea, tú estás abocado al fracaso profesional porque realmente no te sientes vinculado con ese trabajo. Tú estás ahí porque te pagan. Si dejaran de pagarte, tú no estarías ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que esa parte de pasión, de trabajo, de resiliencia, de decir, ostras, esto me apasiona lo que hago, ¿no? Me gusta lo que estoy haciendo. Creo que tanto en el mundo del empresarial, es decir, del emprendedor, como en aquella persona que decide trabajar para otro, en los dos tiene que haber vocación. Porque de lo contrario vas a ser un fracasado. Porque fracasar no es que lo intentes y te vaya mal. Porque al final todo esto es una cuestión de resiliencia, trabajo y que va a haber momentos mejores y momentos peores. Pero yo creo que para mí el fracaso en sí mismo es estar haciendo algo que realmente no te apetece y que simplemente lo estás haciendo porque tienes un salario o un trabajo nutricional, ¿vale? Es decir, porque tienes que pagar las facturas. Entonces, yo personalmente digo, a lo largo de mi carrera profesional he trabajado en pocos trabajitos porque sí que es cierto que yo soy un tío muy inquieto, que he querido hacer cosas, pero sí que es verdad que tenía muy claro que en un futuro quería montar algo y a día de hoy pues eso estoy haciendo, ¿no? Pero sobre todo es porque yo le veía más proyección, es decir, yo para mí digo, vale, si soy capaz de hacerlo bien y me va bien económicamente, tengo mucha más capacidad económica a que si hago un trabajo bien, porque si yo hago un trabajo y gano 1.500, 2.000, 2.500, eso tiene una limitación. Sin embargo, cuando tú emprendes o decides montar tu propio negocio, no tienes limitaciones salvo las que tú te quieras poner. Está claro que hemos hecho una buena inversión. Sí. Hemos hecho una buena inversión. La familia ha hecho una buena inversión. Claro. Sí. Una de las inversiones más buenas que yo he hecho ha sido en dejarle unos estudios a los niños. Claro. Que han estudiado en realidad lo que han querido. Y eso es una apuesta que los padres tienen que hacer y dura, ¿eh? A veces muy dura. Sí. Pero yo he apostado, nosotros hemos apostado fuerte en ese aspecto. Totalmente, y sobre todo yo una de las cosas que veo y que desde aquí, si mis padres me están viendo, que yo estoy muy agradecido de tener el privilegio de poder estudiar lo que yo he querido, de poder ir a la universidad, de haber sacado mi carrera universitaria y de, por supuestísimo, también que me estén apoyando con el tema de empresarial, que muchas veces no tienen... La gente se piensa que el apoyo tiene que ser económico y la realidad es que muchas veces no es que te den dinero, sino que te expliquen, oye Diego, por aquí, oye Diego, es mejor invertir aquí, oye Diego, es mejor hacer esto. Ese apoyo que realmente pasa muy desapercibido, pues también es una forma de ayudarte, ¿no? Y realmente que te den algún contacto que te pueda venir bien, que te pueda abrir una puerta. Entonces, ¿qué pasa? Que yo pienso que aquella persona que realmente quiere emprender, que lo haga desde un sitio en el que el coste, o por lo menos yo lo veo así, ¿vale? En el que el coste que tiene que salga mal sea lo más bajo posible. O lo que se suele decir ahora que es equivócate rápido y barato. Porque si tú decides montar un negocio que implica a mucha más gente y te va mal, el problema es todas las implicaciones futuras que tienes. Correcto. ¿Qué pasa? Que a día de hoy creo que vivimos en un momento en el que las oportunidades de montar algo y que te vaya bien, pero que el coste de que te vaya mal es muy bajo y por lo tanto el nivel de riesgo es muy bajo. Entonces la gente pienso que le tiene más miedo al hecho de emprender por lo que significa más porque haya investigado si este negocio tiene sentido o no. Sí, por ese estigma social que hay respecto a lo que es ser empresario y montar una empresa, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo no me lo planteo el trabajar por cuenta ajena,
más allá de que sea una necesidad absoluta, es decir, oye, no me funciona el negocio, necesito traer dinero a casa, o sea, me agarro un clavo ardiendo temporalmente mientras que intento montar otra cosa. Pero yo ya he vivido lo que es trabajar en el mundo corporativo, tener un buen sueldo para ser recién graduado y yo ver que a mí los días me pesaban. Entonces, bajo ese prisma digo, es que no me gusta eso. Y pues tú eres muy joven. Ya, totalmente. Tú eres muy joven. Entonces Pero me he dado cuenta rápido. Te has dado cuenta rápido. Eso sí, Sí, muy bueno. Sí, señor. Pues bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad que ha sido una conversación muy emocionante. Creo que ha habido de todo, desde una parte aspiracional, ¿no? Que inspira a las personas, que decir, oye, mira, una persona que viene desde muy abajo, ¿vale? Persona muy normal y que ha conseguido un gran resultado en su vida. Y sobre todo que me gustaría que dejarais en los comentarios qué pensáis. ¿Sentís que todo el mundo puede llegar a esos niveles o hay gente que no está dispuesto a pagar ese precio? Y sobre todo también, por supuestísimo, agradecerte a ti, Toñi, de verdad, el que estés aquí, creo que... Gracias a vosotros. Nada, al final yo creo que es un reconocimiento a tu carrera, a tu trabajo y todo el esfuerzo que has hecho, porque te conozco hace mucho tiempo y pienso... Unos cuantos años. Y pienso que te merecías ese reconocimiento porque has sido una gran empresaria aquí en Málaga. Así que muchas gracias por asistir a esta entrevista. Por cierto, se parece un poco a tu madre, tío. No sé... ¿El qué? Que se parece un poco a tu La verdad es madre. que sí, se parece un montón. Sí. Sí, creo que incluso lleva el mismo segundo apellido que yo. Anda. Adiós. Hasta luego, muchas gracias. Muy bien, muy bien.